Esta plantilla funciona escribiendo los datos de los contactos junto con el mensaje que le querés enviar. Es una plantilla que ya viene lista para funcionar. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Al descargarlo va a estar comprimido y va a tener una clave. La clave la vas a poder encontrar en este video. Ten en cuenta que es una plantilla que ya viene lista y que vas a poder utilizar sin programar ni tocar nada. Si viste alguna plantilla anterior que he armado, que por ahí tengo dando vueltas, ya voy a poner los links por acá arriba. Por ejemplo, esta plantilla, los mensajes que se enviaban era un mismo mensaje que se escribía en este lugar y se lo enviaba a los contactos que tengamos cargados, ¿sí? Esta plantillita la tengo por ahí dando vueltas, ya te voy a dejar el link en la descripción. Y tenía la particularidad de que se podía enviar también una tarjeta. Yo lo había hecho con el fin de enviar algún tipo de catálogo o enviar alguna tarjetita para las fiestas. Pero el problema que tenía era que se enviaba un solo mensaje a muchos contactos. Bueno, leyendo los comentarios que me dejaron por ahí, había uno que me decía si se podía enviar un mensaje personalizado. Bueno, sí se puede, y acá lo he armado. Este archivo tiene una sola hoja acá abajo que se llama mensaje, que contiene una tabla donde tenés que poner los números de teléfonos, los nombres de los contactos y el mensaje que le querés enviar. ¿De dónde sacas los números de teléfono? Bueno, hay una extensión de Google que se llama WhatsApp, exportar grupos de WhatsApp, está en inglés, yo te lo digo en español, que es ese que se puede ver ahí arriba. Al presionar ese botón te va a llevar al WhatsApp web que tenés, ¿sí? Al WhatsApp web, y te va a dar opciones para que exportes los contactos. A esos contactos te lo va a exportar un Excel. Vos agarras ese Excel, cópialos y pégalos acá. Esto es una tabla, es decir, que si vos copias algún número abajo, la tabla se va a seguir extendiendo y te va a dejar seguir agregando el nombre y el mensaje que querés ponerle. Cuando ya agregaste todos los contactos, podés poner a enviar y los mensajes que están acá en este cuadrito individual se envían por separado. Si tenés que eliminar algún contacto, botón derecho, eliminar filas. Y ahí lo eliminas. ¿Qué puede suceder con esto? Bueno, puede suceder que cuando pones a enviar, el tiempo que demora en enviar no sea suficiente y el programa se te trabe. Entonces, en ese caso, te venís acá abajo, ahora que voy a cerrar esto para que no se te confunda. Te venís acá abajo, pones botón derecho, pones ver código, te vas al módulo 1 y acá en esta línea configuras el tiempo. ¿Sí? Está puesto para que el tiempo de demora entre los envíos a cada uno de los mensajes sea de 2 segundos. Si vos ves que fue muy poco, que no alcanzó a mandar el mensaje y ya pasó el otro contacto, ponele 3, ponele 4, ponele lo que vos quieras. En mi caso, con 2 segundos funciona bien, porque yo lo he probado y la aplicación de WhatsApp anda bien. Otra cosa que tenés que saber es que esto funciona con el WhatsApp de escritorio, no con el WhatsApp web. Es con el WhatsApp de escritorio que tenés que descargar, se descarga desde la tienda del Windows y con ese ya va a funcionar. Algo para que tengas en cuenta es que esta plantilla te la voy a dejar en la descripción para que la puedas descargar y ya la puedas utilizar. Es decir, no vas a tener que realizar ninguna programación salvo la programación de cambiar el tiempo en el caso de que tu WhatsApp se trabe un poquito. Y esta plantilla va a tener una clave. La clave para descomprimir es 456789 con números y sin espacio. Con eso lo vas a poder descomprimir y la vas a poder utilizar. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que a veces el antivirus de Windows 10, que es re pesado, te detecta este archivo como un virus, porque se ve que no le gusta que la gente programe y que haga una macro. Entonces, para desactivarlo y poder utilizarlo, vas a darle botón derecho al escudo que tenés acá abajo, le vas a poner ver panel de seguridad, vas a ir a la protección de antivirus, administras la configuración y acá va a decir activado, le pones desactivado, como lo tengo yo ya lo tengo desactivado, ¿sí? Porque a veces me bloquea la planilla, no la puedo utilizar. Eso por un lado. Y después lo que vas a hacer es, en tu WhatsApp, asegúrate de hacerle clic a un contacto para que te aparezca acá abajo el cursor. No es obligatorio, pero a veces, como este WhatsApp de escritorio se actualiza cada rato,
a veces los mensajes no se envían, se traban. Entonces, haciéndole un clic a un contacto a cualquiera, no importa cuál sea, haciéndole clic a un contacto cualquiera, cuando venís a tu planilla y la utilizas, ahí ya te permite realizar el envío sin problemas. Y ahora lo que voy a hacer es mostrarte el funcionamiento, porque en otro de los videos hubo un usuario que me dijo que no me daba like porque no lo había mostrado funcionando. Y por Dios, yo me muero por un like. Así que mirá cómo funciona. Le voy a dar a enviar acá. Y ahí se va el WhatsApp de escritorio a seleccionar los contactos y poner el mensaje. Acá abajo puso el mensaje. Lo único que no hizo fue enviarlo al mensaje. Y te muestro por qué no lo envía el mensaje. En realidad no lo está enviando ahora porque yo desactivé la tecla Enter. ¿Por qué la desactivé? Porque imagínate que ya hice 1000 pruebas de esto y le estoy enviando mensajes a cada rato a la gente y eso molesta. Entonces yo desactivé el envío. Cuando vos bajes la planilla, esta línea va a estar activada y tus mensajes se van a enviar. ¿Sí? Entonces ahí está la prueba de que esto funciona y de que podés seguir agregando contactos acá para hacer el envío masivo. Si necesitas alguna plantilla en particular, lo que podés hacer es buscar mi canal, que también te lo voy a dejar en la descripción. El canal se llama David Toscano. Si pones en el buscador de YouTube David Toscano WhatsApp, te van a salir todos mis videos. Tengo un montón de videos de WhatsApp. Tengo muchos videos de WhatsApp programando para enviar archivos adjuntos, con la nueva actualización de WhatsApp. Bueno, esta funciona con la versión de Windows 10, con la última actualización de WhatsApp. Tengo un montón de cosas programadas, entonces podés ir a revisar ahí. Si lo que tengo programado no te sirve o hay algo que no tuve en cuenta, podés dejarme en la descripción de alguno de los videos qué necesitas que programe, qué plantilla necesitas que programe. Había un usuario que me escribió que necesitaba una plantilla que tuviera una fecha de un turno para enviarle un mensaje a sus pacientes. Bueno, no entendí mucho qué es lo que necesitaba. Si alguien lo quiere escribir mejor, puede dejar una descripción de lo que necesita y yo lo programo. Lo programo totalmente gratis, lo único que te pido a cambio es que si querés hacer una donación a modo de agradecimiento, lo podés hacer por alguno de mis métodos, que es Mercado Pago, lo dejo ahí en la descripción, o PayPal. ¿Sí? Y si no, coméntale a un amigo, compartí el video, así este canal sigue creciendo y le puedo llegar a más personas. Bueno, si esta aplicación te fue de utilidad, dale like, suscríbete, hacete todo eso que se hace en YouTube y te espero en otro video. Come from creation, and when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah? I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah?